Recibo un cordial saludo, Martín, doctor Martín Peralta Moreno. Este trabajo que tiene que ver con las nociones básicas de estadística para el análisis de datos, los autores de este trabajo son quienes habla Diego Armando Hernández y mi compañero Juan Carlos Martínez. Prácticamente, pues abordaremos lo que son, de forma de introducción, lo que son análisis univariado y análisis bivariado. En este caso, pues la ordenación, vamos a trabajar lo que es ordenación y categorización de datos, que prácticamente es lo que nos lleva a nosotros a hacer un arreglo de registros de datos en algún orden secuencial de acuerdo a un criterio de ordenamiento, el cual puede ser numérico o alfanumérico, es decir, de letras y números, o alfabético. De igual forma, pues tiene el propósito principal de facilitar la búsqueda de información y a su vez ayuda a categorizar, sirve para organizar datos y privilegiar la información importante y ayuda a entender a cabalidad el significado de sus datos. Igualmente, pues aquí hablamos de lo que son las distribuciones, la cual en las investigaciones de estadística es el número de observaciones que son elevados o que se utilizan cuando hay masa de datos grandes y sea conveniente una manipulación previa de la información. Estos datos es conveniente recurrir a la construcción de lo que se denomina tabla de estadística o distribución de frecuencias. Aquí vemos que la distribución de frecuencias, en pocas palabras, es un conjunto de valores que toma variables ordenados de menor a mayor junto con sus frecuencias respectivas e igualmente recoge de forma resumida el conjunto de datos resultantes de la observación de una variable o colectivo. Vamos a encontrar las representaciones gráficas. Aquí vamos a encontrar algunos tipos de gráficas como son las gráficas de barra, histogramas, pictogramas, circular o de pastel, polígonos de frecuencia. Ejemplo, el de barra se usa para clases sin relaciones cuantitativas, el de histogramas son barras verticales unidas por su relación numérica, igualmente el pictograma representa magnitudes con figuras, el circular solo para datos cuantitativos e igualmente polígono de frecuencias, distribución de frecuencias unidas por puntos. La estadística univariada tiene que ver con lo que es o lo que incluye todas las técnicas que hacen referencia a la descripción e inferencia de una sola variable. Ejemplo, en mi tesis a nivel personal estoy trabajando 4 eventos, pero cada uno por separado. El evento de uso didáctico de las TAC se hace un análisis univariado. Igualmente, pues la población fue de 203 docentes y la muestra de 135 docentes. Y ahí utilizamos técnicas cuantitativas donde tratamos de sacar la mediana, frecuencia y porcentajes para mirar las categorías, en qué categoría se encuentra. Entonces, vamos a pasar a lo que son medidas de tendencia central. Estas prácticamente son las que se encargan de resumir información de un conjunto de datos numéricos y se divide en moda, que es la categoría o valor que se repite más veces en una distribución, la media, que es la más utilizada tradicionalmente en las ciencias porque es muy eficiente, y la mediana, que es la puntuación central de una serie de datos ordenados, que en cierta forma es la puntuación que se deja por debajo del 50% y como se partiera, y el 50% que está también por arriba. Volviendo al ejemplo que yo estoy trabajando en mi tesis, aquí hicimos dos gráficos, uno de barra y otro de torta. El primero de caja, lo que sacamos fue la mediana, que en este caso dio en 18,47, o sea que según las categorías que nosotros hicimos, muestra que los docentes fueron en el uso didáctico de las TAC están en la categoría deficiente, lo cual demuestra que no usan con frecuencia las tecnologías para mejorar los procesos de enseñanza. Igualmente, vemos que de la mitad hacia arriba, es decir, de esa línea que observamos allí dentro de la caja, hacia arriba la población es muy dispersa. Igualmente en el gráfico nos muestra a nosotros de torta que el 43,70% está en la categoría deficiente. Medidas de variabilidad. En pocas palabras, la medida de variabilidad nos indica si estas puntuaciones o valores están próximas entre sí o si por el contrario están muy dispersas. Una medida razonable de la variabilidad podría ser la amplitud o rango que se obtiene restando el valor más bajo de un conjunto de observaciones del valor más alto. Igualmente, pues ahí podemos encontrar nosotros que se define la desviación media como la media de la diferencia en valor absoluto de los valores de la variable a la media, es decir, si tenemos un conjunto n de observaciones en x1 hasta xn, entonces pues ahí encontramos la fórmula que se trabaja, ¿no? Vamos a encontrar medidas de variabilidad de rango, de desviación media y de varianza. La varianza es una medida muy sensible de variabilidad y base de muchas técnicas estadísticas. Junto con la media forma el conjunto más importante de medidas. Vamos a encontrar las medidas de forma, que son las medidas de formas permiten comprobar si una distribución de frecuencia tiene características especiales como la simetría, asimetría, nivel de concentración de datos, nivel de apuntamiento que las clasifiquen en un tipo de particular de distribución.
Las medidas de forma son necesarias para determinar el comportamiento de los datos y así poder adaptar las herramientas para el análisis probabilístico. En este caso, al lado derecho vemos un ejemplo. Ahí encontramos asimetría hacia la izquierda y encontramos a su vez una asimetría hacia la derecha, la que vemos a la derecha, y la asimetría, que es cuando está en todo el eje central, ¿no? Y lo que es la elaboración de baremos, que es una tabla que se utiliza para cálculos, que evita la actividad de realizar esos cálculos al público común o a un público específico, que se emplea para establecer un conjunto de normas fijadas por una institución para evaluar los méritos personales, y es importante establecer una posición ordenada por méritos, y es aquella que justifica un reconocimiento, un logro que explica un fracaso, y la capacidad de una empresa. Las normas de admisión son un conjunto de puntuaciones parciales, resultados de análisis y la lista de números e índices. Igualmente, pues ahora le vamos a dar paso a mi compañero, que él va a hablar acerca de los análisis bivariados. Muchas gracias. Bueno, continuando con el segundo punto de la actividad correspondiente a los coeficientes de correlación, que son muy útiles para ver el grado de asociación entre dos variables. En primer lugar, el coeficiente de Pearson es muy utilizado para variables cuantitativas. Se debe garantizar que tiene una distribución normal. Este índice, o más bien el de todos los coeficientes que se van a presentar, se mueven en un intervalo desde -1 a 1. Para este caso, el coeficiente de Pearson se calcula mediante la expresión que relaciona la covarianza de las dos variables sobre el producto de las desviaciones estándar. Se pueden presentar varios casos, como los que muestran las gráficas, los 5 casos en el que haya correlación negativa, o cuando el caso que sea cero, es decir, que no haya correlación entre las dos variables. Se interpreta de la manera que se acerca a los extremos del intervalo, es decir, entre más se acerca a -1 es una asociación fuerte. Si ya está en un nivel intermedio de 0,4 a 0,6, una relación, una asociación muy moderada, y baja si está entre 0 a 0,3, ya sea positivo o negativo. El coeficiente de correlación puntual, visceral puntual, lo que hace es medir el grado de asociación entre dos variables, donde una de ellas está medida en intervalos y la otra es dicotómica, es decir, que puede tomar dos valores. Para poder calcular ese coeficiente, lo único que se hace es reemplazar en la expresión de izquierda inferior, y los parámetros están en la tabla derecha. Hallar cada uno de esos parámetros y poder reemplazar para su cálculo. En cuanto al coeficiente de correlación tetracórico, es utilizado cuando las variables son continuas y tienen una distribución normal. Este coeficiente, pues, también es sencillo de calcular. Vemos acá la expresión que relaciona la función coseno, y vemos 4 parámetros, A, B, C y D, que pues son las posibles opciones que tiene de respuesta. Vemos acá un ejemplo en el que a 10 estudiantes se les preguntó por el tiempo de estudio dedicado a preparar una prueba y si pasó o perdió. Entonces vemos que reemplazando se obtuvo un coeficiente de 0,8, lo que quiere decir que hay una asociación fuerte. A más horas de estudio, pues se espera aprobar el examen. El coeficiente de correlación pi funciona similarmente al anterior, en el que la fórmula, la letra griega, por eso su nombre, lo que hace es reemplazar los parámetros A, B, C y D. El coeficiente de contingencia, pues es una prueba bastante fácil de calcular, ya que lo que hace es utilizar el valor de la prueba chi cuadrado, pero tiene algunas desventajas. Por ejemplo, que no alcanza el valor de 1 aun cuando las dos variables son dependientes. No alcanza porque vemos que el denominador se le ha sumado el valor de la muestra, por lo tanto nunca va a ser 1 el radical.
En cuanto al coeficiente de correlación de Spearman, muy interesante analizarlo ya que en nuestras investigaciones lo hemos utilizado. Este es como un equivalente a Pearson, solamente que esta es una prueba no paramétrica en la que no es necesariamente garantizar los datos normales y lo que hace es relacionar las distancias entre las dos variables. Vemos aquí un ejemplo en el que se envía a 8 estudiantes el resultado de una prueba en matemáticas y estadística. Entonces lo primero que se hace es la diferencia en la columna 3, luego se elevan al cuadrado esas diferencias, se suma, se hace la sumatoria y luego se multiplica por 6. En el denominador pues es una expresión que depende de la muestra, es decir 8 por el cuadrado, que sería 64 menos 1, nos da un total de 504. Luego le restamos al 0,57, lo restamos de 1 y obtenemos que es una asociación bastante moderada. Por último presentamos la bibliografía y muchas gracias.